buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Aplicaciones de RPA y Ciencias de Datos de la Industria 4.0, que presenta el doctor Aldo Márquez Grajales, de quien me voy a permitir dar una semblanza breve. El doctor Aldo Márquez Grajales es doctor en inteligencia artificial por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial en la ciudad de Jalapa, por la Universidad Veracruzana. Es maestro en computación aplicada por el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, también en la ciudad de Jalapa, y es licenciado en informática por la Universidad Veracruzana. Es importante señalar que además el maestro Aldo, el doctor Aldo, cuenta con diversas publicaciones, entre ellas, algunas de ellas en inglés: An Adaptive Symbolic Discretization Scheme for the Classification of Temporal Datasets Using NSGA, entre otras, precisamente esta por IEE, en este caso de 2017. En la experiencia laboral, el doctor Aldo ha sido catedrático y es catedrático en la Universidad de Jalapa, impartiendo materias como inteligencia artificial, ecuaciones diferenciales, sistemas operativos y transmisión de datos en la carrera de ingeniería, en mecatrónica, programación de objetos en redes también, en esta casa de estudios. Ha impartido también investigación de operaciones 1 y 2, auditoría informática en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Administrativos, programación de objetos, redes 1. Además, en otras universidades ha sido catedrático en materia de fundamentos de informática, búsqueda y manejo de información, mecánica y sistemas de comunicación. Ha sido programador analista en las finanzas del gobierno del estado de Veracruz. Ha sido también desarrollador semi-senior por Ion Dive Group, también, esto en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Desarrollador de sistemas por Sistemas Empresariales de Occidente, coordinador de sistemas por Administradores Prácticos, desarrollador de sistemas también con servicios de outsourcing de Antequera, y pues destaca precisamente por el servicio social en el cual contribuyó en un sistema de Access. Ha sido ponente, que es importante destacarlo, en la Universidad de Papaloapan, en el primer foro de Ingeniería en Computación, Planeación, Organización y Desarrollo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el CONACYT y el COBEICIDET. Ha sido ponente también en el Instituto de Ingenieros en Electrónica, Eléctricos y Electrónica también. Ha sido, pues, en más de una ocasión ponente por este instituto, ponente por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y organizador del Simposio de Informática Nuevas Tecnologías en Informática, realizado aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ha sido reconocido por el mejor artículo científico, ha sido reconocido por el mérito laboral, por el mejor cartel de doctorado, y bueno, pues sin duda durante sus estudios profesionales ha recibido múltiples reconocimientos por su desempeño. Es importante mencionar que cuenta con certificación por la Universidad Veracruzana en el idioma inglés, ha sido director de tesis y bueno, pues ha participado y ha impartido sobre todo una diversidad de cursos. Pues, sin un mayor preámbulo, dejo o cedo el uso de la voz a nuestro ponente, a quien pues le agradecemos enormemente que participe en este webinar. Adelante, doctor Aldo. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para darles esta plática. Bien, bueno, como ya lo mencionaron, bueno, mi nombre es Aldo Márquez Grajales, soy doctor en inteligencia artificial por parte de la Universidad Veracruzana y vengo a platicarles actualmente sobre dos herramientas que son utilizadas y que día a día están siendo más recurridas por parte de la industria, que es lo que es RPA y ciencias de datos. ¿Qué es lo que les voy a platicar el día de hoy? Pues básicamente es un poco de la introducción que es RPA, qué tipo de tareas son las que, o en las que destaca RPA,
los beneficios que tiene. Les voy a poner un pequeño video para que logren apreciar cómo funciona esta herramienta y las aplicaciones donde prácticamente se están utilizando día a día. Adicionalmente, también voy a platicarles sobre ciencias de datos, qué es ciencias de datos, cuál es el proceso que hay que llevar para poder tener o lo que es ciencias de datos como tal, las aplicaciones que tiene y unas breves conclusiones al respecto del tema. Empezamos con lo que es RPA. Pues RPA es un proceso de automatización robótico, el cual permite agilizar o crear herramientas que permitan operar interfaces humanas, como puede ser sistemas, como puede ser una página web, de tal forma que pareciera que lo está haciendo un humano. ¿Qué nos permite esto o qué ventajas tiene? Pues que se hace en un menor tiempo, tareas complejas o que tarda mucho una persona en realizarlas. Estos, como comúnmente los conocemos robots, permiten realizarlos en un menor tiempo, con mayor facilidad y tratando o minimizando el error que el humano pueda tener en esta interacción. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer con RPA es manipular PDFs, por ejemplo, es manipular XLS y todos esos, capturarlos directamente a sistemas o a cualquier herramienta tecnológica de software que podamos tener para poder controlar nuestra información. ¿Qué tipo de actividades son las que se realiza o podemos aplicar más bien lo que es RPA? Pues son actividades o son tareas que son, digamos, muy repetitivas. Son cuestiones que el proceso está bien definido, las decisiones están muy bien delimitadas y que se repiten constantemente. Este tipo de actividades que hasta suelen ser ya monótonas para lo que son los seres humanos o los usuarios que tenemos en nuestra organización, pues realmente permite que un proceso, un robot de software, que al final de cuentas sigue siendo un software, pueda realizarlas a menor tiempo, compartiendo toda esta parte del proceso y que realmente el usuario pues se entretenga o más bien se ocupe en otras actividades que son las más complejas y tal vez las más importantes. Entonces, RPA va a permitirle a la industria o a la empresa precisamente ocuparse en tareas que no son tan relevantes o más que relevantes, que son muy repetitivas, para que se encargue la computadora de hacerlo y el usuario se encargue entonces de poder realizar otras tareas complejas que no son tan fáciles de automatizar. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar RPA? Pues en primera instancia hay una reducción de costos que permite reducir los tiempos de ejecución de los procesos, permite que se minimicen los errores al momento de utilizar el software dentro de la empresa y sobre todo permite tener datos de calidad. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros programamos un robot, pues realmente lo que estamos garantizando es que el robot no se equivoque en la captura, tome exactamente los datos donde lo tenga que tener y obviamente los implemente donde tenga que ir. Esto va a provocar en la empresa o en la industria aumento de los ingresos, es decir, permite como tal, pues, agilizar los procesos, tener, pues, más productos terminados o cuestiones administrativas totalmente terminadas en tiempo y forma para poder liberar, por ejemplo, nómina o para poder tener un control de contabilidad adecuado y en tiempo. ¿Cómo funciona en sí RPA? ¿Cómo lo verían? Bueno, pues dejo aquí un video para que ustedes lo puedan apreciar, puedan ver cómo funciona. Lo tomé de una empresa la cual trabaja mucho y es jalapeña, por cierto. Este proceso, como se pueden dar cuenta, si pueden notar el cursor que está dentro del video, ese nunca se mueve y sin embargo las pantallas cambian a una velocidad que realmente es imperceptible. Obviamente, para que se lograra apreciar, se grabó el video con un poquito de retraso y se pudiera ver las transiciones entre pantallas, aunque realmente lo hace tan rápido que a veces no logramos ver ni qué información es la que está ingresando. Este robot está como tal capturando información de compras y dentro de lo que es un sistema de contabilidad para poder registrar todos los pagos de proveedores y demás. Es un sistema que manipula un software totalmente hecho en Windows y permite
no solo manipular cuestiones de Internet, sino también podemos manipular nuestros propios procesos en lo que es la computadora, en programas o en software que realmente ya están en desusos u obsoletos. Esa es una de las ventajas de utilizar este tipo de herramientas. Ahora, ¿qué aplicaciones se pueden encontrar de RPA en lo que es la industria? Para empezar, actualmente dentro de lo que son los procesos contables, pues ya lo que es México, la parte de Hacienda, pues ya nos pide o les pide a las empresas lo que es la contabilidad electrónica, que es hacer su contabilidad basado en la facturación electrónica que se puede generar. Entonces, este es un proceso totalmente diferente y prácticamente las empresas tienen que recurrir a lo que es la base de datos del SAT para poder obtener las facturas y poder generar su propia contabilidad. Este proceso es un poquito tardado porque hay que conectarse a otra plataforma, descargar la información, capturarla en el sistema propio de cada una de las empresas y generar las pólizas y toda la cuestión contable que necesite la empresa para subsistir. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que suele ser un poco tardado, que a lo mejor hay ciertos procesos o ciertos días en los que lo podemos hacer y se nos pasa, se nos olvida. Por eso es importante que se creen software que en automático se ejecuten, se conecten a lo que es Hacienda, al SAT, extraigan la información y ellos mismos lo capturen en lo que es nuestros sistemas contables, olvidándonos por completo de interactuar con estos dos sistemas. Otro ejemplo es la integración de aplicaciones heredadas. Como les mencioné, a veces las empresas tienen aplicaciones que realmente ya están en desuso, que solamente las utilizan ellos y que no las pueden manipular, no las pueden modificar, no pueden agregar módulos de software ni demás. Por lo tanto, lo que la empresa a veces le conviene es adquirir otro software, pero que se alimente del antiguo, del heredado. Entonces, aquí entra lo que es RPA para que manipule los dos software, pase la información extraída de las pantallas del viejo al nuevo sistema y se haga esto de más fácil, podemos llamarle migración de información de uno a otro. Adicionalmente, también podemos extraer la información de Internet. Todo lo que existe dentro de lo que es la web, lo podemos extraer, podemos programar un robot que en automático haga una descarga simultánea de varias informaciones o de varios datos que se puedan agregar al sistema como nosotros lo querramos agregar. No obstante, también podemos, derivado de esto, lograr tener una captura de datos realmente rápida y de datos que son bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando necesitamos capturar en archivos de Excel que nos pasa o la empresa le pasa a una persona archivos de Excel de captura de cierta información, pues a veces la captura es un poco tediosa en lo que abrimos el archivo, lo traspasamos al otro sistema y es un poquito más complejo. Hacer un sistema, un software, un programa que permita leer donde se encuentran los archivos de Excel, extraiga la información y en automático lo capture a nuestro sistema, pues va a agilizar muchísimo la captura de grandes volúmenes de información. Esto también se puede ver reflejado en actualizaciones de sistemas que conocemos como Enterprise Resource Planning o ERP, que es un conjunto de diferentes herramientas que logran tener las empresas para una mejor visualización y toma de decisión. Entonces, un robot aquí se encargaría de actualizar toda la información que necesita el ERP para que las personas, los gerentes, los altos directivos, pues tengan como tal la información a la mano en tiempo real y puedan tomar las decisiones adecuadas. Y aún más, poder generar un robot o un software que permita programar actividades que en cierto lapso del día se ejecute o se vaya a ciertos ya sea una página web, ya sea al sistema, ya sea a capturar, lo que tenga la empresa de necesidad y lo realice. Incluso, pues poder programar, no sé, a lo mejor que se ejecute el sistema fulano de tal, que se ejecute una migración, que se ejecute el proceso de nómina, qué sé yo. Entonces, todas estas aplicaciones son las que actualmente en la industria como tal está tomando y está retomando para poder aplicar software como es RPA que permitan estas pues ventajas para ellos, minimizar tiempos y aumentar como tal los beneficios del uso de estas tecnologías. La ciencia de datos, por su parte, es como tal una ciencia que
se encarga de recopilar información, de analizarla por medio de métodos estadísticos y algoritmos de inteligencia artificial para poder entender qué es lo que me dice la información. Actualmente la industria pues genera una cantidad de información diaria que a veces las personas encargadas de recopilarla o de analizarla no es tan fácil poder detectar ciertos parámetros que pueden servirle como para poder determinar ciertas cuestiones o ciertas tomas de acciones adecuadas y en tiempo y que minimicen errores y pérdidas para la empresa. Es por ello que han surgido técnicas que simplemente con analizar los datos, poder generarnos gráficas, poder generar predicciones sobre los datos y que pueda la empresa tener un mejor control, poder tener una toma de decisiones en tiempo adecuada y que permita el incremento de lo que son los beneficios para la empresa. Es por ello que la ciencia de datos también día a día ha tomado fuerza y ha estado usándose en lo que son las empresas y se ha contratado muchas personas que se encarguen en esta parte, los famosos científicos de datos. ¿Qué es lo que básicamente se hace o cuál es la labor de un científico de datos? Pues hay diferentes etapas que nosotros como científicos de datos podemos realizar o tenemos que realizar para poder llegar a este descubrimiento de la información. La primera es obviamente tener un conjunto de datos, crear el conjunto de datos que queremos analizar. Una vez que lo tenemos, que lo creamos y que ya sabemos de qué queremos tener, pues viene a hacer una limpieza y un preprocesamiento de los datos. ¿Qué significa? Que a veces en la captura o en la creación de la base de datos o de nuestros datos, hay datos que no son coherentes, hay datos que no son o que están vacíos, o hay información que no la necesitamos como tal, que simplemente es ruido, se capturó mal, cuestiones de ese estilo, y lo que hace en esta parte es aplicar algún tipo de algoritmo que los elimine o los transforme para que quede información coherente y que funcione correctamente nuestro proceso. Posteriormente seleccionamos cuáles son los campos que realmente van a funcionar o aportan a lo que es la extracción del conocimiento. Después aplicamos lo que es minería de datos, que como tal es elegir qué tipo de tarea vamos a usar, ya sea el agrupamiento o ya sea clasificación, después seleccionar el algoritmo que necesitemos, dependiendo tal vez de los datos, hacer una búsqueda de los patrones, que es lo que nos va a regresar el algoritmo, la interpretación de los patrones para poder entender cómo se comportan los datos después de todo el tiempo. Bien dicen que cuando nosotros entendemos nuestro pasado, estamos preparados para lo que es el futuro, que es básicamente lo que pretendemos con estos procesos. Una vez que entendemos los patrones que se han generado durante cierto tiempo y durante cierto problema, pues entonces ya podemos desarrollar herramientas, consolidar ese conocimiento en sistemas que sean capaces de predecir o que sean capaces de tomar decisiones con respecto de cómo viene la información. ¿Qué tipo de sistemas o qué tipo de aplicaciones impacta la ciencia de datos? Todos lo podemos apreciar hoy en día con el marketing en nuestras redes sociales, en donde con el simple hecho de buscar una palabra, no sé, en Google, Facebook y todas las redes sociales se encargan de mostrarnos productos relacionados, ventas, servicios, incluso páginas que son los considera de nuestro interés. Entonces, aquí utiliza la ciencia de datos para seleccionar lo que son nuestras preferencias y poder acomodar productos en lo que es ambientes digitales. En la banca, para poder predecir fraudes de lo que es tarjetas de crédito, poder proporcionar incluso tarjetas de créditos, ver si un cliente, dado su historial, es propicio para tener como tal una tarjeta de crédito. En compañías de seguro, poder prever cuáles son los patrones de riesgo de una persona, si es propicia a tener seguro o no, poder prever ciertas situaciones de pérdida para la empresa. También en la toma de decisiones, obviamente, en saber qué acción tomar dependiendo de qué situación está presente. El mundo es muy cambiante, el mundo es muy dinámico y lo que una decisión nos sirvió en el pasado no significa que va a ser la misma que vamos a utilizar en el futuro, teniendo un escenario más o menos similar. Entonces,
La ciencia de datos se encarga de analizar esta situación y de ampliar las decisiones que nosotros podamos tomar para que la empresa tenga el máximo beneficio posible. En la industria farmacéutica, para que nosotros podamos generar o podamos analizar, por ejemplo, agrupar ciertos componentes químicos o moléculas y poder describir ese tipo de elementos, o incluso poder predecir resultados basados en información que ha generado la prueba de ciertos fármacos y poder decir si va a funcionar o no funcionar, o en qué aspectos o bajo qué circunstancias puede funcionar. En la ciberseguridad, en tratar de detectar a lo mejor ataques debido a que se han presentado pues, anteriormente, detectar ataques, poder decidir si hay a lo mejor algún tipo de situación que afecte la seguridad de la empresa. En medicina, en poder, no sé, dado la información, el historial de un paciente o varios sintomatología, tomar decisiones sobre qué enfermedad o qué tipo de afectación o qué tipo de acción podemos tomar para cierto paciente o cierta enfermedad, que realmente lo estamos viendo actualmente con la pandemia que nos aqueja, pues es bastante usada lo que es la ciencia de datos. El análisis de cómo se ha comportado, por ejemplo, la pandemia actualmente ha permitido poder predecir ciertas acciones o cierto comportamiento del virus en la población. En mantenimientos de máquinas industriales, en donde nosotros podemos incluirle tal vez sensores a cada una de estas máquinas industriales que tengamos ya previamente, y los datos que arroje podemos aplicar una técnica de ciencia de datos como para poder descifrar o poder entender cómo funciona y poder prever cuando la máquina vaya a fallar y entonces evitar catástrofes o accidentes dentro de lo que es la empresa. Y por último, en la energía, en eso se ve cada vez más en el ahorro de consumo de energía, tratar de construir estas ciudades inteligentes en donde con base en los datos del consumo nosotros podamos minimizar o prever u optimizar la cantidad de energía que nosotros podamos consumir por ejemplo, en una habitación, en una casa o incluso en toda una ciudad. Dicho esto, las conclusiones de esta plática, pues básicamente RPA es una herramienta que pues se utiliza precisamente para agilizar procesos que son totalmente repetitivos y que conllevaría más tiempo realizarlo, dejando tal vez de lado otros procesos que sí son realmente pues complejos o que conlleven a la empresa mayor importancia en ese momento, ¿no? Todos los procesos son importantes para la empresa, pero digamos por prioridades, perdón, algunos son más importantes dedicarle la concentración de una persona a ellos y dejar los procesos que son más cuestiones repetitivas que lo haga un sistema. También pues, nos permite optimizarlos para tratar de minimizar lo que es la ejecución de cada uno y los tiempos de cada uno. Así como la ciencia de datos, que bueno, es un área que cada día más está exigiendo profesionales en la industria para que se puedan como tal preparar en este descubrimiento de la información, en esta predicción, en esto que le importa a la empresa, que es la toma de decisión. Una toma de decisión oportuna va a repercutir en beneficios totalmente para la empresa, económicos y beneficios a largo plazo. Minimización de errores, minimización de accidentes, que es lo que hoy en día pretende la empresa o la industria tener. Cada una de estas técnicas incluso puede ser combinadas y generar herramientas potentes que me dé todo un proceso de agilidad y todo un proceso de optimización para la empresa. Beneficios que se están viendo, que se están desarrollando y que pues como profesionales del área de ingeniería o del área de tecnologías, pues son herramientas que no podemos ya dejar a un lado. Son cuestiones que tenemos que empezar a utilizar porque al parecer toda la tendencia de tecnología en cuestiones de la empresa, pues están enfocando o han puesto su mirada en ese tipo de herramientas y es un área de oportunidad muy grande para cada uno de nosotros que nos dedicamos a estos o que estamos dentro de esta área de la ingeniería. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Disculpe, tiene el micrófono desactivo.
Le agradezco, estimado doctor Aldo Márquez Grajales, muchas gracias por su valiosa charla que nos permite precisamente ubicar esta área de estudio tan importante en la maestría en Ingeniería y Tecnología que está al alcance precisamente de nuestros estudiantes egresados precisamente de las diversas ingenierías en esta casa de estudios, que pues obviamente con esta explicación tan interesante pues nos motiva a seguir profesionalizándonos en esta casa de estudios. Le agradecemos mucho, doctor, además su generosidad, pues el que haya preparado este webinar como lo ha hecho en otras ocasiones con gran dedicación, lo cual reconocemos y le agradecemos mucho. Y bueno, pues esto sería por el día de hoy. Le agradecemos también a las personas que nos están escuchando vía Facebook Live.